Muy bien, saludo cordial y efusivo a Ronald, felicitarte por este magazine analítico y crítico que expones todos los días y en los especiales que divulgas los domingos, ¿no? Definen de alguna manera, a través de la información idónea y especializada, la nueva percepción ilustrada a la población, más que todo en este departamento. Hay que generar e impulsar voces diferentes, Ronald, desalinearse de una misma escuela de pensamiento, cuando muchas veces no presentan solidez, profundidad, y pues que la audiencia vea otras perspectivas o circunstancias frente a lo sucedido y definido en el país y en las regiones, que trascienda más allá de la noticia. Eso para mí es periodismo crítico, analítico, inspirador y emancipador, por qué no decirlo, ¿no? Generador de libertad. Por ello, mis reconocimientos por este espacio, como el de otros amigos periodistas y comunicadores que le hacen mucho bien a la ciencia, la impulsan, la valoran. Felicitaciones a todos por esto. Igualmente agradecerles el espacio nuevamente que me brindan para compartir algunas ideas y conceptos desde la academia y desde la visión de territorio como de ciudadano que tengo, ¿no? Saludos desde la distancia a toda la audiencia, a la teleaudiencia que hoy nos ve, estudiantes, profesores y especialistas que pues han pedido que abordemos esta temática. Por ello, en esta oportunidad y teniendo en cuenta la invitación a conversar sobre el proyecto de ley Borrón y Cuenta Nueva, perdón, deseo plantear tres conductos o escenarios de análisis de esta manera o de esta forma. Primero, tratemos de realizar una introducción breve a la génesis y al espíritu del habeas data, en este caso el habeas data financiero, y a este tipo de amnistías y cómo se han dado en América Latina y el Caribe. Muy breve, claro está, en razones de tiempo. Expliquemos también en un segundo escenario o enunciemos las bondades o beneficios que expone el proyecto de ley que busca para el conocimiento, que busca fundamentalmente para el conocimiento de toda la ciudadanía. ¿Cuál es fundamentalmente la esencia de este proyecto de ley? Y tercero, realicemos un análisis, ¿cierto?, sobre la incertidumbre de la ley de futuro una vez sea sancionada, los posibles ajustes que desde nuestra percepción y enfoque deban realizarse y lo que debe plantear o buscar estructuralmente para que la población de deudores se beneficien, pero a su vez creen cultura financiera y el cumplimiento de sus obligaciones, que es uno de los problemas centrales que tiene la población deudora o la tasa de deudores o morosos en el país. Que al final, pues la ley lo que busca en cierta forma es generarle una oportunidad o una amnistía en este periodo específicamente de pandemia, pero qué sucederá a futuro es lo que queremos pues de una u otra forma hacerle saber a los ponentes del proyecto y finalmente pues a la población y al Congreso de la República en su medida para finalmente no solamente aprobar en este momento una ley cortoplacista de alivios sociales y de alivio financiero, sino también analizar qué podemos hacer a futuro de manera estructural, que es lo que en cierta forma exponemos con alguna rigurosidad en tanto en el artículo como en esta entrevista. Pues he denominado este espacio y el artículo pues que he entregado para poderlo divulgar, Borrón y Cuenta Nueva, la ley que alivia pero no resuelve el problema. Veamos algunos aparte de ello, haciendo pues indiscutiblemente honor a los tres escenarios que comenté anteriormente. Bien, iniciemos con el primer escenario de análisis, la evolución de esto, qué ocurrió en el pasado con esto, tanto en Colombia como en América Latina, desde cuándo estamos hablando de esta ley o por lo menos de estos procesos o procedimientos en el país. ¿Sí? Bien, las distintas legislaciones del habeas data en América Latina se han convertido en normas que se han constitucionalizado en beneficio del ciudadano y se formalizaron jurídicamente en la década de los años 80. Por ejemplo, Brasil la sancionó a finales de los 80, mientras que Colombia, Perú, Argentina y Ecuador lo hicieron a los inicios de la década. Bolivia y Venezuela, por ejemplo, la definieron a finales de los 90, mientras que Panamá y Honduras lo hicieron a finales de la década de los 2000. Pues la finalidad digamos, en esa década, cuando se promulga constitucionalmente estas normas y también los pronunciamientos de los diferentes consejos de Estado de estos países, pues la finalidad se concentró fundamentalmente en la protección de la información financiera o de la información general o de los datos de la población, garantizarles libertad y buen nombre a través del historial personal o privado
de los ciudadanos con vida comercial. Ese es el fin fundamental y que quedó pues consagrado a nivel constitucional, como lo vamos a ver ahora a través de las circulares que la Superintendencia Financiera ha emitido para tal fin, y pues soportándose en los pronunciamientos del Consejo de Estado y también frente a las jurisprudencias de la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, se volvió política pública y a su vez se tipificó como un derecho sobre el que hay que exigir para vivir en la libertad deseada comercialmente. En ese sentido, anoto allí pues el desarrollo y la reglamentación, digamos, legal de las normas exponen constitucionalmente el respeto, es lo que veo en la Constitución, al buen nombre del individuo, ¿cierto? Yo creo que en cierta forma el espíritu de los ponentes en la Corte en su momento, lo que garantizaron sustancialmente fue el respeto al buen nombre del individuo, no importando la transacción financiera o la transacción comercial. Es decir, garantizar su calidad de vida a partir de las calificaciones de riesgos en el mercado financiero. Esa es la esencia. Pues la protección a la información del consumidor o de la población en general, pues se define como un espacio sustancialmente de articulación entre la libertad que requiere el demandante y la reactivación de la dinámica productiva de un país. Ese es digamos, el equilibrio que debe buscarse para no generar rupturas. Es decir, vuelvo y repito, es decir, la libertad que requiere el demandante fundamentalmente para poder hacer comercio, para poder tener una vida crediticia sana y para poder tener un buen nombre a la hora de comercializar, y finalmente pues la reactivación de la dinámica productiva de un país. Por ello vemos con muy buenos ojos la ley, su proyecto de ley, pero hay que mirar hacia el futuro en la estructuralidad, como lo diremos más adelante. Por ello, la constitucionalidad de este tipo de protección, o más bien es un instrumento político-jurídico que permite darle seguridad al sistema comercial como a toda la economía en un principio. Eso es un principio también desde toda perspectiva general de filosofía o de cultura de buenas prácticas en el entorno sociojurídico y productivo en el territorio. El ciudadano tiene que acostumbrarse a no ser mala paga, sino que tiene que ser un ciudadano con un prontuario tradicional bien digamos, en su cultura crediticia o en su cultura financiera, y pues para que sus datos pues, y su historial de información financiera pues sea muy bien calificado y catalogado por las centrales de riesgo o por las agencias de riesgo específicamente. Así que lo que uno busca con esto fundamentalmente es dinamizar el sistema productivo, pero favoreciendo al deudor, favoreciendo al consumidor crediticio o al consumidor financiero en general. Muy bien, entonces así, al tenor del habeas data, ley pues promulgada en los años 80 en nuestro país, en Colombia esta protección a todos los que realizan transacciones financieras es un reflejo del buen criterio o el principio ético y moral que anunciábamos anteriormente. Rige este habeas data en Colombia desde los años 80, como lo habíamos indicado, y a su alrededor se han constituido agencias vigilantes y respaldadas por la norma denominadas centrales de riesgo o data crédito y demás. ¿Okay? Sí. Para reafirmar lo anterior, en la circular cartera de crédito, la he bajado para ilustrar un poco más a la audiencia, en el concepto número 2001-0696-19-1 de noviembre 19 de 2001, emitida por la Superintendencia Financiera aún vigente, ¿cierto? En Colombia, se puede evidenciar la relación y la profundidad constitucional, especialmente frente a la protección del deudor en el marco de lo analizado anteriormente. ¿Sí? De hecho, esta circular da las orientaciones sobre la cartera castigada, el castigo de activos y el reporte negativo a las centrales de riesgo. Sobre este último aspecto nos referiremos con mayor interés porque son las definiciones de la nueva ley, ¿cierto? O por lo menos del nuevo proyecto de ley una vez se sanciona. ¿Sí? Algunas precisiones que establece el concepto de la superintendencia precitado anteriormente son, ¿sí? En el literal 2 de esa carta circular se definen actualmente, voy a permitirme leer aquí con algún detenimiento, las orientaciones para el reporte negativo ante las centrales de riesgo. Mucha atención sobre esto. Indica, por ejemplo, la superintendencia, para mayor orientación de todos sobre este tema, al señalar que la calidad de deudor, mucho ojo, la calidad de deudor, estoy ilustrando, contextualizando para poder entrar a algunos de los aspectos específicos que trae el proyecto de ley y poderlo entender.
La super sobre este tema señala que la calidad de deudor que adquiere una persona con respecto a una institución financiera, oígase bien, constituye un hecho definido plenamente por la ley comercial y civil, fruto pues básicamente de la realización de algún acto jurídico o contrato que se regule por el acuerdo entre las partes, acto que normalmente se relaciona con una operación crediticia. Cada vez que tomamos un crédito, pues ahí tenemos un acto jurídico administrativo, civil, entre otras cosas, y de carácter comercial. Y por ello, pues entonces cuando firmamos el contrato ya hacemos un acuerdo entre partes, entre el banco o entre la entidad financiera y nosotros, ¿cierto? Eso pues se relaciona dentro de la ley en el literal 2 de esta carta circular por parte de la superintendencia, pues traído indiscutiblemente de las normas que están alrededor de este proceso como una operación crediticia sustancialmente. Ahora bien, atención a esto. Tal condición, es decir, esa contractualidad, desaparece por el acaecimiento, dice la ley, de alguna de las formas de extinción de las obligaciones, como el pago efectivo, la novación, la confusión, la prescripción o el evento de la condición resolutoria, entre otros. Otra anotación, por favor, tener presente. Por otra parte, constituye práctica reiterada de los establecimientos crediticios el adoptar una serie de medidas tendientes a dar seguridad y evitar riesgos en el desarrollo de sus operaciones activas. Por ello, a través de sus entidades gremiales o centrales de riesgo, oígase bien, intercambian información sobre el nombre de los deudores morosos, su documento de identidad y el número de las obligaciones vencidas, a fin de que exista un reporte histórico de la misma. Ojo con esto. Sin embargo, cabe advertir que dicha información deberá ser manejada por las bases de datos con sujeción a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que al tenor dice, ojo con esto, aquí está la constitucionalización de lo cual estábamos comentando, o lo cual estamos comentando en la parte, en los anteriores párrafos. Todas las personas, oígase bien, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, dice el artículo 15 de la Constitución Nacional o de nuestra Carta Política. Repito, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Sigue el artículo 15 indicando, en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Cierro comillas. Artículo 15 de la Constitución Política. Pueden consultarlo. Ojo, con esto último, en este sentido, la protección al deudor, mi indicación, y su buen nombre está por encima de toda contractualidad financiera. Así sea moroso. Esto rige en el marco de la constitucionalidad en todos los países de América Latina. Ahora bien, en ese mismo tema, sobre el riesgo crediticio y sobre la historia como divulgación de información de usuarios del sistema financiero, también se pronunció, aparte de la Honorable Corte Constitucional, se pronunció el Consejo de Estado. Miren estos elementos. En el artículo 110 de la Ley 510 de 1999, que establecía las diferentes reglas que debían observar las entidades sobre la conservación, el uso y la divulgación de la información de los usuarios del sistema financiero, este artículo fue declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-729 del 21 de junio de 2000, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sostenido, oígase bien esto, para tener mayor referencia sobre de dónde sale el articulado del proyecto y cuáles son fundamentalmente los beneficios y qué deja todavía la ley, ¿cierto? Y qué deja la Corte Constitucional todavía latente, y es lo que queremos analizar a futuro, ¿sí? No todavía legislado. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que la permanencia del reporte, óigase bien, en los bancos de datos no puede ser indefinida y que los registros negativos no tienen vocación de perennidad, por lo cual
después de ponerse el ciudadano al día en sus obligaciones, merece que se borren las anotaciones negativas de los archivos de las centrales de riesgo, por no corresponder a la realidad a no ser actuales. En ese sentido, afirma la Corte que los datos caducan y una vez producida la caducidad deben ser eliminados del correspondiente sistema de modo definitivo. Bien, no obstante, aclara dicha corporación que sí es factible que en el ejercicio del derecho que tiene el sector financiero a estar informado oportunamente sobre los antecedentes más cercanos de sus actuales y potenciales clientes, en orden a garantizar la calidad del crédito cuando se haya presentado mora en la atención de las obligaciones de ese tipo, se mantenga registrado el antecedente, es decir, el historial, por un tiempo razonable. O sea, no podemos permanecer de por vida en las centrales de riesgo y tener pues un sacrificio, una fragilidad ante nuestra historia financiera. Dice la Corte, aún con posterioridad al pago efectivamente realizado. Para el efecto, a falta de norma legal exactamente aplicable, la Corte ha indicado que el término prudencial de caducidad se establece en 2 años para los pagos voluntarios y en 5 años para los pagos forzados. Y para el caso en que la mora haya sido inferior a 1 año, el término de caducidad será igual al doble de la misma mora. Aspectos que quedaron iguales en la propuesta del nuevo proyecto, prácticamente, de acuerdo a lo que hemos leído. Lo cual, a mi juicio, debe revisarse, indico aquí, y reducir estos plazos sancionatorios para el deudor en el futuro, más allá del ciclo de la emergencia que vivimos hoy. Es la única forma también, desde una perspectiva, por un lado social y por el otro lado jurídica, de garantizarle al deudor que pueda tener vida crediticia y pueda reactivarse de cierta forma, tanto él como ciudadano, como familia en su tipología de gastos, como también dinamizar el sistema productivo colombiano desde este ángulo. ¿Cómo? Reactivando la demanda y aumentando el consumo. Esto ayuda mucho porque, si han podido ver las últimas cifras, hemos tenido una contracción de los gastos de la familia en estas últimas semanas cercano al 61-62%. ¿Cómo se hace esto? Porque muchos de ellos tienen preocupaciones, primero porque están reportados ante centrales y segundo porque el nivel de ingreso, el ingreso sustancial ha disminuido básicamente, y eso ha contraído la demanda, y al contraer la demanda pues indiscutiblemente tampoco hay ventas, y eso es lo que hace que un sistema productivo pues indiscutiblemente se frene o entre en recesión. Entonces la ley puede facilitar, la Corte puede revisar indiscutiblemente, sin que esto quiera decir que se pueda estar promulgando a la cultura del no pago. Bueno, agreguemos finalmente que al fallar una acción de tutela en providencia de reciente data, el Consejo de Estado también se pronunció, aparte de la jurisprudencia de la Corte, y se pronunció en torno al tópico de la caducidad del dato negativo en las bases de datos, que es lo que nos preocupa y lo que los dos ponentes de este proyecto de ley pues han colocado como dedo en la llaga estructuralmente, ¿cierto? ¿Qué dijo el Consejo de Estado efectuando algunas precisiones sobre ello? Abro comillas, con la actualización y rectificación de la información se libera a la persona de las ataduras que significan estar negativamente incluido en una base de datos y se le posibilita la libertad de ejercer su actividad comercial. Para información de la audiencia, el Consejo de Estado también reafirma lo siguiente. En estas condiciones, reitera la Sala, el derecho que tiene toda persona que la información respecto de su conducta crediticia sea conocida en primer término por ella, a que sea actual, a que contenga los hechos nuevos que la benefician o la perjudican y que reflejen siempre su comportamiento presente. Por último, el estudio crediticio de una persona no puede partir del bloqueo de un data crédito, sino en sus antecedentes comerciales, en el cumplimiento de sus obligaciones y en su capacidad de crédito, lo cual puede obtenerse en el historial de sus obligaciones y en las referencias comerciales, ¿sí?, que de ella expresen sus antiguos acreedores. Entonces, como pueden ustedes observar, así las cosas, pues nuestros antecedentes son los que deciden. Es decir, nuestro historial tradicional comercial y crediticio o financiero son los que deciden. No es el bloqueo parcial o el bloqueo coyuntural expuesto por una central de riesgos en el corto plazo. Mucho ojo con eso. Pues ese fue uno de los elementos que llevaron a la promulgación de este proyecto de ley, entre otras cosas. Así las cosas, sería ilógico, pues, de una forma, sería ilógico e injusto que
un buen comportamiento de años anteriores, repito, como el que presenta la accionante, en este caso indica el Consejo de Estado, o sea, tutela interpuesta, no atenuará el retraso que expresa la base de datos. Máxime que el pago de sus obligaciones fue hecho en forma libre, es decir, sin ser ejecutada, lo que nos permite deducir que con los elementos de juicio disponibles, que solo se dio un retardo, el cual no constituye mora, concepto que implica la existencia de una conducta culposa del deudor. Actuar de esta manera, ¿cierto? O de manera contraria, sí sería colocar al deudor en una relación de desventaja o inferioridad con cualquier actividad de tipo comercial que desee desarrollar. En efecto, prolongar sin justificación el registro negativo de una persona en un banco de datos respecto de su mal comportamiento pasado es desproporcionado e injusto, indica el Consejo de Estado. Afecta, ¿cierto?, sustancialmente su credibilidad, contingencialmente, entre otras cosas, que pudo estar disminuida por alguna circunstancia ajena a la que tienen el día de hoy. Por ello, no podemos permanecer con un dato negativo en el habeas data financiero durante tanto tiempo, es lo que la Corte pues ha establecido y el Consejo de Estado como tal. Por eso hay unos vaivenes y esa volatilidad es la que debemos estudiar y por eso se proyecta, ¿cierto?, esta nueva ley, indiscutiblemente, que esperemos sea sancionada por lo menos para hacer un alivio transitorio durante la pandemia o durante el impacto del virus COVID-19 en este país. Muy bien. Finalmente, podríamos indicar que es cierto que la Corte Constitucional ha señalado en sus decisiones un plazo para la permanencia de la sanción, emitida mediante la sentencia de mayo 8 de 2000 en ese expediente T264778 muy conocido. Sin embargo, mantener tal regla del tiempo en las bases de datos de las centrales de riesgo deja latente la vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano, sobre todo el derecho fundamental a ser protegido, ¿cierto?, en la protección de mi información financiera y también en tener o gozar fundamentalmente una calidad de vida financiera digna. Entre otras cosas, la Corte va un poco más allá e indica de gozar, por ejemplo, de una vivienda digna por estar reportado. Perfecto. Como puede observarse, en este caso el Consejo de Estado se apartó de las pautas trazadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el punto de la caducidad del dato negativo en las centrales de información financiera, por considerar que se estaba allí dando una vulneración al derecho fundamental a gozar de una vivienda digna por estar reportado, entre otras cosas, porque no solamente a gozar de una vivienda digna, sino a tener un buen nombre por un lado y segundo a tener, qué sé yo, un buen celular o a tener un vehículo porque estamos totalmente reportados en nuestro historial de corto o de mediano plazo. Bueno, es allí donde este nuevo proyecto, ¿cierto?, de ley sobre borrón y cuenta nueva, aunque se ha promulgado o defendido en esta pandemia, cobra sustancial validez y apropia un respaldo a lo definido, tanto por la Corte como por el Consejo de Estado en estos términos. Pero veremos algunos análisis de orden crítico más adelante. Vamos entonces a mirar, ¿cierto?, que de esta manera se puede evidenciar para el caso colombiano, y esto sucede en otros países de América Latina, que las jurisprudencias constitucionales están respaldando sustancialmente la protección al consumidor financiero o del sistema financiero y en general en el habeas data de la población. Esto tiene que seguir y por eso un buen acierto de los dos senadores cuando respaldan con este proyecto de ley en este momento, pues fundamentalmente, ¿cierto?, a esa protección y llaman la atención sobre la jurisprudencia constitucional en ese sentido. Teniendo en cuenta ello, vamos a entrar a la segunda fase, ¿cierto?, el segundo escenario que de una u otra forma anunciaba al inicio de esta entrevista. Veamos el segundo componente o escenario de análisis desde los beneficios que pone el proyecto de ley. En cierta forma, ¿qué busca? Y así pues ustedes, la audiencia, tenga un conocimiento taxativo de lo que está en el fondo de este proyecto de ley que muy pronto será sancionado. Bien, en el marco de la emergencia social, económica y ecológica, y además frente a la recesión económica que vivimos desde el mes de marzo, ¿cierto?, aproximadamente del presente año, ocasionada sin lugar a dudas por el confinamiento preventivo o el aislamiento social que aún está vigente, pero ya de manera gradual en el país,
teniendo en cuenta pues la reactivación de algunos sectores productivos, pero que hemos visto que los picos sanitarios o los picos de contagio, la tasa de contagio ha venido creciendo significativamente. Si mal no estoy, en el RO estamos 1 a 3.6 o 3.68, o sea, por cada persona contagiada hay una prevalencia de poder contagiar 4 más o 3.5 más, ¿cierto? De cierta forma. Entonces, ese creciente, pues indiscutiblemente, tasa de contagios, pues se puede estar correlacionando de alguna forma, aunque todavía no hay algunas evidencias científicas o epidemiológicas de tal magnitud que nos indiquen pues que la reactivación en del sector productivo pues está asociada también a una reactivación o a una creciente o progresiva línea de ascenso de la tasa de contagio. Pero las dos cosas deben darse, economía y salud, deben darse simultáneamente sin generar rupturas, sino más bien generando articulaciones. Y eso pues, es lo que ha hecho el gobierno nacional de una u otra forma. Entonces, así las cosas, producto de esta recesión y de este aislamiento, de este confinamiento, pues entramos a un ciclo recesivo desde el mes de marzo que todavía sigue vigente y va a ser muy costoso y también golpeante hasta final de este año 2020. Entonces, en virtud de eso, recientemente la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en tercer debate el proyecto de ley denominado Borrón y Cuenta Nueva. ¿Sí? Este proyecto en su estructura contiene ofrecer la amnistía a todos los deudores reportados en las centrales de riesgo, referenciadas anteriormente, por una sola vez. ¿Sí? Aprovechando, claro está, la emergencia, ¿cierto? Y lograr, por una parte, la limpieza de la hoja de vida financiera y proteger al deudor, que es lo que está consagrado en los pronunciamientos del Consejo de Estado y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional anteriormente evidenciada para el caso de Colombia. Eso también existe en Bolivia, existe en Argentina, está en Chile, en México y Estados Unidos sin lugar a dudas. ¿Sí? Eso por una parte, es decir, limpiar la hoja de vida financiera y proteger al deudor. Pero por el otro lado está dinamizar, que es lo que busca la ley, dinamizar o desarrollar el consumo agregado a partir, pues, indiscutiblemente del estímulo a la demanda por medio del incremento de los gastos familiares y empresariales, que anteriormente anotaba que han tenido una contracción en todos estos meses, pero fundamentalmente en este último mes de abril, de acuerdo a lo que ha reportado, pues, indiscutiblemente el DANE. Igualmente, frente a la buena intención de la ley, interpretamos se busca reactivar la vida crediticia de las personas, pues ya esto está más que anotado, y lograr elevar la rotación de capital o la masa monetaria que a bajas tasas de interés como las que están actualmente. Recuerden que el Banco de la República ha reducido en un poco más de 75 puntos básicos desde el mes de enero hasta la fecha, y esas bajas tasas de interés lo que buscan fundamentalmente es dinamizar la liquidez en la población, ¿cierto? Y pues ello, al lograr la liquidez, es decir, tener más recursos o capital, pues se destraba la demanda, es decir, se logra no contraer, sino reactivar la demanda del consumo, y con todas las demás medidas económicas que se han dado, como por ejemplo la devolución del IVA, el ingreso solidario, la ayuda o el alivio a las nóminas, la reducción del impuesto al consumo, y algunas medidas locales, indiscutiblemente, ¿cierto? La reactivación del sector industrial, su sector construcción y comercio y servicios, pues eso debe ayudar a lograr crecer en los próximos meses las compras y en general estimular las ventas por parte de los productores y oferentes en general. Eso es lo que está en el fondo, en el espíritu también de la ley, que no se dice en el articulado, pero lo que se busca básicamente es reactivar esencialmente ese proceso, ¿cierto? De tal manera de que podamos tener ya no una contracción más adelante del Producto Interno Bruto en los próximos trimestres, sino una reactivación, aunque se estima que vamos a tener contracciones cercanas al 5.6% por parte de los especialistas y analistas en esta temática. Bueno, la nueva ley, una vez se concilia el texto y pues se sancione por parte del Ejecutivo, propone en sus beneficios otorgarle tiempos prudentes a quienes atraviesan complicaciones financieras en la actual emergencia sanitaria, indiscutiblemente con el fin de que ellos obtengan sus paz y salvos ante las agencias de riesgos y ante la superintendencia, indiscutiblemente, y puedan al menos en este tiempo gozar de una vida crediticia sana y protegida. Revisando el proyecto de ley, las nuevas disposiciones que veo
que están ahí planteadas son las siguientes. Voy a permitirme explicarles a la audiencia una por una, o por lo menos enunciarla en algunos casos y en otras pues sustancialmente explicarla. Primero, los deudores no tendrán reportes en centrales de riesgo durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y se extenderá por los 6 meses siguientes a la terminación de la misma. Aspecto muy positivo. Y así pues, de esa forma, como lo decía anteriormente, en líneas arriba, se reactiva la dinámica crediticia de la persona, se protege, entre otras cosas, por seguridad durante esta pandemia a los datos financieros de la persona, su historial indiscutiblemente, y pues debe tener mayor facilidad de acceso a capital perentoriamente el deudor con el fin de poder hacer compras y poder dinamizar el consumo. Ese es uno de los fines fundamentales que tiene la ley. 2. Las pequeñas y medianas empresas podrán solicitar por un periodo de hasta 6 meses la suspensión de los reportes negativos. Las pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas podrán solicitar por un periodo de hasta 6 meses la suspensión de los reportes negativos con el fin de que puedan acceder al sistema crediticio, sustancialmente. Esto también busca o tiene un fin netamente económico, aparte de limpiar también la hoja de vida y salir de esos reportes negativos en las centrales. Lo que busca es que las empresas pequeñas y medianas accedan al sistema crediticio y al tener créditos blandos y tener créditos baratos con tasas de interés muy bajas, como las ha establecido tanto el Banco de la República como el sistema financiero colombiano, pues entonces se reactive tanto las ventas de ellos, la compra de activos y por ende se estimule el consumo. Un tercer componente o tercer ítem o disposición normativa que trae este proyecto de ley y que es un aspecto trascendental, ¿cierto? Básicamente, es que los deudores campesinos, ¿cierto? Aquellos que son pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales, víctimas del conflicto armado que tienen definidos créditos con la financiera agropecuaria, es decir, con Finagro, que son muchos en el país, no sé a cuánto asciende porcentualmente este tipo de población, que son deudores, pero en el sector agropecuario o agrícola principalmente, campesinos, pequeños productores, repito, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado, que tienen relaciones contractuales financieras con Finagro, que tengan reportes por créditos agropecuarios inferiores a 10 salarios mínimos, es decir, 9.800.000 pesos, podrán solicitar se suspenda hasta por 6 meses el reporte negativo ante las centrales de riesgo. Eso indiscutiblemente estimula al sector agropecuario, sobre todo al pequeño y mediano productor, que ahí es donde está concentrada gran parte de la riqueza del empleo y la riqueza pues, monetaria de este país, ¿sí? Igualmente, las empresas del sector turístico que paguen y se pongan al día con sus deudas dentro de los 6 meses de entrada a la vigencia de la ley se beneficiarán del retiro inmediato del reporte negativo, ¿cierto? También propone el proyecto una duración máxima de 4 años como permanencia en las centrales, teniendo en cuenta el tiempo de mora que posee el deudor al momento de entrar en vigencia la ley, lo cual puede reducirse, claro está, aprovechando pues la amnistía que propone esta nueva ley. Aspecto que quedó igual, como lo habíamos indicado anteriormente, tal como lo explicamos desde la jurisprudencia de la Corte y las orientaciones del Consejo de Estado. Propone también el proyecto que se notifique 2 veces al deudor que tenga obligaciones menores al 15% del salario mínimo legal vigente. O sea, ese tope sería menor a 131.670 pesos antes de ser reportado. Algunos cobros de intereses en tasas en tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, no debe ser reportado por esto según lo propone la ley, este proyecto de ley. Importante esto último, en ningún caso la información correspondiente a la historia crediticia del deudor en las bases de datos de las centrales de riesgo podrán utilizarse para acciones judiciales o para tomar decisiones como el otorgamiento de empleo, accesibilidad a estudios de básica primaria, secundaria o estudios de educación superior donde el padre de familia tenga que hacer alguna actividad crediticia, alguna contractualidad crediticia con alguna entidad financiera o para otros fines diferentes al análisis de riesgo. Debe ser únicamente, exclusivamente utilizada esta información para análisis de riesgo y no para definir si le doy el empleo a una persona, definir si le doy el acceso al cupo o un crédito interno dentro de la universidad para acceder a estudios de educación superior, qué sé yo, ¿sí? Ojo con eso, eso es uno de los aportes sustanciales que trae este proyecto de ley.
Y bueno, y para nuestros estudiantes, tan solicitado en el pasado, me recuerdo, hasta movilizaciones generó esto, se tuvo que esperar el impacto de una pandemia para hacerle caso a la voz del pueblo estudiantil. Los deudores beneficiarios de ICETEX con créditos educativos que se pongan al día saldrán inmediatamente del reporte negativo ante las centrales de riesgo. Cosa pues que hay que revisar también para futuro, considero dentro de esta norma, porque muchos de estos créditos que están en ICETEX deben para mí ser condonados, tanto capital como intereses, ya que eso es para solventar el derecho a la educación gratuita y de calidad, ¿eh? Es decir, nuestros estudiantes en educación superior, por lo menos, cierto que son los que más utilizan este sistema de crédito, deben tener esto gratuito, tal como sucede en otros países, ¿no? Chile, incluso en Argentina. Muchos rectores de universidades públicas en Colombia, por ejemplo, y otros países de América Latina y el Caribe, no cobrarán matrícula en este tiempo de crisis para el segundo semestre de 2020. La Universidad de Córdoba acaba de anunciar a través de su consejo académico, su consejo superior y el señor rector tal definición. Entonces debe ICETEX, si lo hacen las universidades, pues debe ICETEX condonar las deudas, aunque sean de periodos anteriores, y salvar al estudiantado colombiano, tanto en pregrado como en posgrados, en todos sus estratos, en mi propuesta. Mientras estudie una persona y se forme para el futuro de este país, hay que respaldarlo. Y la mejor forma de hacerlo es pues haciéndole gratuito su matrícula para que él pueda estudiar, pueda superar sus expectativas y le pueda aportar a este país en los diferentes sectores económicos, productivos y sociales, ¿eh? Ello oxigena la demanda de alguna forma también, es decir, evitarle ese alto costo por matrícula de posgrado. Aquí hay posgrados indiscutiblemente en este país, en nuestro país, en algunas universidades privadas que superan los 15, 20 millones de pesos, maestrías y doctorados, entre otras cosas. Doctorados que pueden estar costando hasta 1.000 millones de pesos. Solamente lo puede subsidiar el Estado para aquel tipo de personas que desean pues cualificarse de esa manera. Si lo quieren sacar de sus recursos, va a ser imposible. Y algunos lo hacen con tanto sacrificio, incluso lo van a hacer al exterior endeudándose con ICETEX. Entonces allí hay que mirar esto con otro lente más social, indiscutiblemente, de tal manera de que se pueda oxigenar a este tipo de población, y también eso estimularía la demanda, pues dineros que no entrarían a pagarse por vía de educación, sino que se irían al sector productivo, a la compra y venta de bienes y servicios en general. Y también, pues, ¿por qué no decirlo? Hacer este tipo de ahorros ayudaría a la liquidez como a sostener el empleo sustancialmente en este tipo de población específicamente. En todas las formas, indico ya para ir cerrando esto, la ley busca sanear y proteger al deudor, ¿sí? Darle tiempo para lograr paz, para lograr los paz y salvos en el corto plazo y alcanzar calificaciones óptimas o normales en el mercado financiero colombiano, es lo que deduzco de esto. De igual manera, le otorga sustancial, digo yo, apoyo en evitar la suplantación, algo que la ley ahí pues aclara, y utilizar el habeas data, como indicamos anteriormente, para sostener o posicionar el buen nombre de la persona, ¿cierto? O del deudor, específicamente para este caso financiero. Recordando que habeas data entra toda la información de datos de la persona, pero aquí estamos haciendo alusión solamente al habeas data financiero. Ahora bien, aunque el proyecto de ley, vamos a entrar aquí un poco a la tercera parte, a la tercera fase ya para terminar, es análisis crítico y de perspectiva de futuro, que no contempla la ley en este momento. El proyecto tiene buenas intenciones, hay buena fe de este proyecto de ley, borrón y cuenta nueva. Cumple con ofertar un saneamiento inicial con miras pues a beneficiar al deudor en el corto plazo. Eso lo cumple y lo acaban ustedes de ver en estos 6 o 7 ítems que acabo de enunciar y explicar. Pero a mi modo de ver no resuelve el problema estructural asociado al bajo ahorro de la población, y no incide en destruir la cultura al no pago que se ha generado y arraigado en Colombia en los últimos años, ¿sí? El problema está y sigue latente. Y una vez se recupere parcial o totalmente la economía, con toda seguridad volverá a crecer la tasa de deudores morosos, fundamentalmente por dos cosas básicas: la incapacidad de pago e insolvencia financiera, por un lado, y entre otras cosas ahora con la pandemia muchos se han declarado insolventes económicamente y están haciéndose a la ley de insolvencia económica. Lo han hecho grandes empresas, ahora que no lo haga un ciudadano de a pie, ¿eh?
y el otro aspecto es por la baja cultura a cumplir con sus obligaciones, ¿cierto? Específicamente en el corto, mediano o largo plazo. También hay una cultura al no pago, es decir, a la morosidad, a vivir en morosidad específicamente. Otros países de América Latina y el Caribe, como los mencionamos al inicio de esta entrevista, pues han estimulado el ahorro vía aumento del ingreso y de la inversión neta, y también por la eliminación o reducción de los costos financieros al deudor. Tres cosas fundamentales: aumentar, pues indiscutiblemente, ¿cierto? Digamos la solvencia del ciudadano, estimulando su ahorro vía aumento del ingreso. En uno de los países en América Latina, ¿cierto? Uno de los países, no es el único, uno de los países con un ingreso, en este caso un salario mínimo de ambiente muy bajo con respecto, ¿cierto?, a lo que han promulgado otras economías. E igualmente hemos crecido en inversión neta y en Producto Interno Bruto, como se evidenció en los meses de enero y febrero, ¿cierto? Pero necesitamos estructuralmente que eso se garantice en el tiempo para poder aumentar el ingreso promedio per cápita, ¿cierto? Y lo otro es eliminar de tajo, reducir de tajo los costos financieros al deudor, como bien se han venido dando algunos, o se han venido generando algunas medidas, pero esto hay que volverla sostenible para que la ley no sea una ley coyuntural por un ratico o de un alivio de corto plazo y pase a ser pues una ley de sostenibilidad en la capacidad adquisitiva de pago y en el cumplimiento a largo plazo por parte del deudor. Si no, pues a partir de febrero o de marzo, cuando ya esta emergencia pues se levante, en el otro año específicamente, o esta declaratoria deje de ser una emergencia social, económica y ecológica, y ya desescaladamente entremos, valga la redundancia, en desconfinamiento social, pues va a empezar a incrementarse otra vez la tasa de morosidad. Voy a darle algunos datos, ¿sí? Tengamos presente, por ejemplo, que la morosidad que tienen los colombianos con los bancos está entre las más altas de América Latina en este momento. Según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, con corte al año pasado, a 30 de diciembre, en el último consolidado que tiene la agremiación para toda la región en América Latina, según estas estadísticas, Colombia registra un índice de calidad de cartera lamentable, es de 4.81%. Es el país con más alta tasa de calidad de cartera, negativo indiscutiblemente para nuestro país. Además ahí en el top 5 de las naciones más mala paga, ¿sí?, está Uruguay con 4.03%, Brasil con 3.28%, Paraguay con 2.84% y Perú con 2.64% en el índice de calidad de cartera, que hay que estar consultando permanentemente para ir viendo la evolución. Este índice hay que ahora analizarlo después de la promulgación de la ley, ¿cierto?, o de su sanción, con el fin de observar cómo ha ido evolucionando sustancialmente la calidad de la cartera en el colombiano. Algunos analistas, ¿cierto?, como el profesor Jorge Iván González, quiero citar esto, profesor de la Universidad Nacional, dice que esta cifra es razonable para Colombia. Estoy de acuerdo con él. A su vez, porque indiscutiblemente las tasas de interés en el país no ayudan, ¿sí? Tuvimos que esperar una pandemia y pues una recesión sustancial para que el banco se pusiera la mano en el corazón, viendo la morosidad irracional que va teniendo el país, 4.81% frente a 2.64% por ejemplo de Perú, guardando pues algunas variables que inciden en ello. Es que la cultura al no pago por un lado y por el otro lado las altas tasas de interés que hacen que el crédito sea costoso, y cuando tomo créditos con renta variable pues peor, pues me hago insostenible y mi capacidad de pago se reduce significativamente. Entonces, el Banco de la República, ¿cierto?, tiene que actuar más de lleno, pues uno tendría otras expectativas frente a los bajones que se han dado. Pensaba que iban a ser mayores los bajones de la tasa de interés, pero ha sido razonable hasta el momento, porque tampoco podemos digamos, tirar todas las medidas en el corto plazo. Hay que ir viendo la evolución, específicamente cómo se va reactivando la economía de una u otra forma. Y las tarjetas de crédito que tienen un consumo sustancialmente, prácticamente un impuesto al consumo, ahí podríamos decirlo de alguna manera, ¿cierto?, peyorativa, del 27%, pues entonces no es extraño que la gente termine colgándose en los pagos, sobre todo en eso, en el consumo de crédito, ¿cierto?, el consumo de crédito de corto plazo a través de las tarjetas.
una tasa del 20 al 27% que ha ido oscilando en los últimos meses o en los últimos años o en los últimos trimestres, para ser más preciso, pues la gente tiende a colgarse y por eso surge esta ley, pero es una ley de alivio social, de alivio financiero y social de corto plazo. Entonces hay que ver a futuro qué vamos a hacer, porque esta tasa de morosidad con toda seguridad se empieza a reactivar posteriormente. Ahora la bajamos a la fuerza, producto del impacto del COVID-19. Qué bueno en ese sentido. Por eso algunos amigos dicen que bueno que llegue el COVID, porque con esto y otras pandemias en el futuro, porque con esto al final pues nos ponemos la mano en el corazón económico con el fin de poder reducir los impactos negativos que tienen, entre eso, estos de la morosidad y la protección por la libertad al deudor moroso específicamente. Recordemos algo para finalizar, que el indicador de calidad de cartera, óigase bien, toma como referencia la cifra total de las deudas que tienen, la cifra total de las deudas que tienen todos los ciudadanos y las empresas con las entidades financieras junto con la cartera vencida, ¿cierto? Entonces, esa morosidad reflejada a un plazo mayor a 30 días, pues nos indica que ese índice de cartera es altísimo, y para el caso del país, pues con mayor razón, ¿cierto? Datos pues que indiscutiblemente pues genera de una u otra forma un alto riesgo para las empresas en el país. Ahora bien, ojo con esto. La ley, si bien cumple su oferta en el corto plazo y taxativamente ayuda y le da amnistía en el corto plazo a estas personas, a estos deudores morosos, hay que estudiar, ¿cierto?, en su seno y en el futuro, que va a haber posibilidades muy fuertes, cierro con esto, que existan restricciones en la oferta de créditos y se reduzca la oferta monetaria, y eso va a llevar indiscutiblemente a un problema monetario financiero en el país y a una recesión en la actividad crediticia más adelante. Mucho ojo con eso. En virtud que tanto empresarios como el sistema financiero, ya los bancos lo están pensando y lo han dicho, incluso algunos grupos económicos de este país de carácter financiero estuvieron en contra o están en contra de que esta ley se apruebe. Estiman ellos que hay un alto riesgo con la ley porque va a haber una falta de información actualizada del posible cliente y un sustancial deterioro de la cartera hasta ahora registrada. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo mucho en cuenta. Se suma además el aumento de los gastos operacionales en el tema de las notificaciones dobles. Recuerden que hay una parte de la ley que habla de notificar a las personas, ¿cierto?, 2 veces para los que deben obligaciones menores al 15% del salario mínimo. Eso va a elevar indiscutiblemente los costos administrativos y operacionales de algunas empresas por tener que hacerlo múltiples veces, ¿cierto?, para poderse apoyar en la dinámica de ser favorecido por esta ley. En este sentido, si bien el esfuerzo realizado por los senadores ponentes y también por el Congreso de la República en general ha sido muy significativo, este proyecto de ley, a mi modo de ver, deja más incertidumbre hacia el futuro que los aciertos del presente anteriormente referenciados. Muy bien, allí dejo, amanecerá y veremos. En posteriores ocasiones realizaremos entonces un análisis más profundo una vez la ley se encuentre sancionada. Muchas gracias.